Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos especialmente indicados para jóvenes y adultos. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es el estudio número 4 de 5. De la primera carta a Timoteo, correspondiente al domingo 2 de mayo de 2021. Recuerde que cada domingo a las 10 de la mañana le estamos presentando nuevos estudios. No se los pierda. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Entonces hoy continuamos con esta serie de estudios acerca de la primera carta a Timoteo. El tema es relaciones interpersonales en la iglesia. Vamos a leer una parte de la lectura base de la Biblia para este estudio. Toda la lectura base es 1 Timoteo 5 del 1 al 21. Vamos a escuchar ahorita 1 Timoteo 5 del 1 al 10. Escuchamos. No reprendas al anciano, sino exhortarle como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas, para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar para poner en las manos de Dios este estudio. Los invito a ponerse en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar aquí exponiendo tu palabra, la cual te pedimos que pueda rendir mucho fruto, que pueda servir para la edificación de tu iglesia. Bendice a cada persona que habrá de ponerle atención a estas palabras, a este estudio, y te pedimos por sus vidas que tú seas con ellos y les fortalezcas. Perdona nuestros pecados en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos entonces a empezar con la introducción de este estudio acerca de las relaciones interpersonales en la iglesia. Muy importante conocer cómo deben de ser estas relaciones, ¿verdad?, entre unos y otros hermanos, jóvenes, adultos, ancianos, pastores, maestros, etc. Es muy importante que atendamos esta parte de la palabra de Dios para saber cómo Dios manda que sean esas relaciones. Bueno, entonces en este capítulo Pablo guía a su discípulo Timoteo a considerar cómo deben ser las relaciones interpersonales en la iglesia. Menciona las relaciones con 5 grupos. Divide en 5 grupos para efecto de indicarles el tipo de relaciones con uno u otro grupo. Entonces, para ilustrar cómo deben ser estas relaciones entre los miembros de la iglesia. Estos mismos principios se pueden aplicar a cualquier otro grupo que pueda haber en nuestras congregaciones hoy en día. Entonces,
Aquí estamos diciendo, aquí están escuchando, hermanos, hermanas, que lo que se diga aquí puede ser aplicable también hoy en día en nuestra congregación. Estos principios que vamos a escuchar enseguida. Bien, vamos a empezar con el análisis del texto bíblico. Se va a dividir en 5 subtemas. Y aquí tenemos el primero: cómo relacionarse con personas mayores de edad. Personas mayores de edad. La edad que se toma como referencia aquí es la edad de Timoteo, o sea, mayores que Timoteo. Timoteo, que tenía unos 35 años, personas mayores, bueno, 40, 45, 50 años, ¿verdad? Vamos a estar en 1 Timoteo 5, 1 y 2, pero no completos los versículos. Es 5.1 primera parte y 5.2 primera parte. Aquí están completos, ¿verdad? Pero ahorita hacemos énfasis en esas partes que les estoy mencionando. Dice 1 Timoteo 5 del 1 al 2: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Y dice el 5.2: a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Bueno, pero aquí dice primera parte. ¿Cuál es la primera parte del 5.1? No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Estamos hablando de ancianos, ¿ok? El subtema es personas mayores de edad. Por eso nada más nos quedamos con esa parte. Y el 2, entonces dice a las ancianas como a madres. Y hasta ahí. Está hablando entonces de ancianos y de ancianas. ¿Cómo deben de exhortársele a los ancianos? Como a padre. Y a las ancianas como a madres. Bueno, este primer grupo está formado por aquellos que son de mayor edad, decíamos, que Timoteo. A estos hermanos debe tratarlos como si fueran sus propios padres, papá, mamá, como lo dice ahí claramente el versículo. Entonces dice, el consejo es: no reprendas con dureza al anciano, ¿verdad? Sino exhortarle como a padre. Por otro lado, en el versículo 2, ahí más abajo, también se menciona el trato con las mujeres mayores de edad, ¿verdad? Deben ser tratadas como a madres. El respeto, con respeto y humildad, ¿verdad? Este respeto y humildad que deben de tener los hijos, que los hijos debemos de tener a nuestros padres. Con ese mismo respeto está diciendo Pablo a Timoteo que debe de tratar a los ancianos, hombres y mujeres. Entonces, esta debe ser la norma con la cual un obrero cristiano debe tratar a los ancianos y ancianas. ¿Cuál es la norma entonces? La norma a considerar para el trato a los ancianos y las ancianas, como si fuera papá, como si fuera mamá. Así es. Entonces, esa actitud evitará el abuso verbal o el trato indebido. Pues claro que sí, ¿verdad? Si así como tratamos a los padres, nos manda Dios que tratemos a los ancianos, a las ancianas de la iglesia, de la congregación. Es decir, con mucho cariño, con mucho amor. Y entramos al subtema 2, cómo relacionarse con personas jóvenes. Ahora nos vamos al otro extremo, personas jóvenes, ¿verdad? Y aquí vamos a estar en esos mismos 2 versículos, pero la segunda parte. Dice, la segunda parte nada más nos vamos a ir. El 5.1b dice, a los más jóvenes como a hermanos. Bueno, entonces ahora la norma o la referencia es como a hermanos. Y a las jovencitas como a hermanas. Así dice la segunda parte. Con toda pureza aparte, ¿verdad? Como a hermanas. Con toda pureza. Entonces el segundo grupo está integrado por aquellos que son de la misma edad, de la misma edad a quien un obrero cristiano debe ministrar. Misma edad o más jóvenes, ¿verdad? A los hombres que son de su misma edad o adultos ligeramente mayores que él. Ligeramente. Es decir, estaríamos hablando de
36, 37 años, 38 tal vez, ¿verdad? Ligeramente mayores que él. Entonces, que Timoteo. Debe de tratarlos como si fueran sus propios hermanos a los varones, ¿verdad? El amor filial. ¿Cuál es el amor filial? El amor entre familia, ¿verdad? Padres, hijos, hermanos, abuelos. Ese es el amor filial. Dice, el amor filial tiene la cualidad de dar afecto, atención e interés. Entonces, con ese mismo amor filial se debe de tratar las relaciones, deben ser las relaciones para personas jóvenes. Pero también espera recibir lo mismo. Claro, la reciprocidad, ¿verdad? Aquí es muy importante, claro. Entonces, a las mujeres de su misma edad debe tratarlas como hermanas, como dice el 5.2b, ¿verdad? Como a hermanas. Con toda pureza, termina diciendo el versículo. La idea es que cuando un obrero trata a las mujeres como a sus propias hermanas, se mantendrá dentro de los límites adecuados para ministrarlas. Con toda pureza, dice. Y servirles en el nombre del Señor. Limpiamente, ¿verdad? Así es. Entonces, estamos cubriendo ya lo que es el trato con personas adultos, personas mayores, ¿verdad? Personas mayores de edad y personas jóvenes. Y entraríamos al subtema 3, cómo relacionarse con viudas mayores de 60 años. Bueno, ahora estamos entrando entonces a las viudas, podríamos decir viudas ancianas, ¿verdad? Ya mayores de 60 años. Y aquí vamos a estar en 1 Timoteo 5 del 3 al 10. Y el 3 aquí lo tenemos, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Que en verdad lo son. ¿A qué se refiere eso? Vamos a ver ahorita. Dice el tercer grupo lo forman las hermanas viudas. Para atenderlas debidamente, Pablo las coloca en dos grupos. Tenemos dos grupos de viudas. Las viudas menores y las mayores de 60 años. La primera instrucción es la de dar honra. Ahí dice, ¿verdad? Honra a las viudas. Entonces, dar honra a las viudas que realmente lo sean. Realmente sean viudas. Son mujeres que nadie cuida de ellas. Están, digamos, desamparadas. Entonces, ¿quién va a velar por ellas? En este caso, pues la iglesia, ¿verdad? La iglesia debe tener cuidado de las viudas mayores. Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Bueno, aquí Pablo está diciendo, ¿verdad?, que primeramente son responsables de esas viudas los hijos. Y más todavía, más allá, un poquito más distantes de la relación parental, los nietos. También los nietos son responsables del cuidado de las viudas. Digamos que, entonces, si hay hijos o si hay nietos de esas viudas, entonces no entran en el grupo de las viudas que debe tener cuidado la iglesia. Aquí es donde dice, viudas que en verdad lo sean, o sea, viudas desamparadas. Entonces, aquí nos hace ver Pablo que si hay hijos o hay nietos, ellos tienen la responsabilidad de de tener el cuidado, la manutención de la mamá o de la abuela, ¿verdad? Hablando de hijos, hablando de nietos. Muy bien. Entonces, el versículo 4, hay un segundo grupo de viudas, las que perdieron a su marido, pero que tienen hijos o que tienen nietos, como lo dice el versículo. Timoteo, como pastor de la iglesia, deberá enseñarles a tener cuidado de atender a sus padres, o también podríamos decir atender a sus abuelos, ¿verdad? Porque esto es aceptable delante de Dios. Ahí dice al final, esto es lo bueno y agradable delante de Dios.
Versículos 6 y 7. Dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Bueno, aquí aborda los dos tipos de viudas, ¿verdad? Al principio habla de la viuda que en verdad está desamparada, y abajo pues no, ¿verdad? Pues es una viuda joven que de hecho vive, como nos dice ahí el versículo, ¿verdad? Sin el temor de Dios. Muy bien. Entonces, algunas de estas viudas ponen toda su esperanza en Dios para su sostenimiento y cuidado. ¿Por qué? Dice, porque esperan en Dios y es diligente en súplicas. O sea, está en constante oración para con Dios, pidiéndole el cuidado, pidiéndole el sustento. Y por eso Pablo es inspirado en esta carta hacia Timoteo, diciendo que a ese tipo de viudas hay que ayudarlas. Así es. Y otro grupo de viudas es el lado opuesto, ¿verdad? Se entregan a los placeres. Tal clase de viudas, aunque parece estar viviendo, está muerta, como dice ahí. Bueno, ya decíamos, pues aquí nos da la idea, ¿verdad?, de que son viudas jóvenes y que están viviendo sin el temor de Dios, ¿verdad? Sin tener cuidado de los mandamientos de Dios. Versículos 7 y 8. Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bueno, es impresionante la fuerza del argumento de Pablo. Aquí son palabras pesadas, ¿verdad? Duras. Pero así es la voluntad de Dios, así es. A favor del imperativo que los hijos y nietos tienen de sostener a los padres mayores. Así es. Es una encomienda que está dando Dios ahí. Entonces a los hijos y aún a los nietos de tener el cuidado de los padres mayores, de los abuelos mayores, ¿verdad? Ancianos. Muy bien. Lo que dice es que cuando uno no cumple esta responsabilidad, contradice su fe en Cristo. Es decir, no se puede ser creyente y no cuidar de sus padres ancianos. Sí, ¿verdad? Como que no hace juego, ¿verdad? Decir que soy creyente y no tener cuidado de mis padres, si viven, y no tener cuidado de mis abuelos. Bueno, así es. Entonces es una responsabilidad ahí muy clara para los hijos, para los nietos. Tener cuidado de los padres o de los abuelos. Muy claro está ahí, ¿verdad? Versículos 9 y 10. Dice el 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Y el 10 dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pues muchas características, ¿verdad? Nos está dando Pablo ahí de una viuda para que cumpla, ¿verdad? Los requisitos para que tenga el cuidado de la iglesia, ¿verdad? Entonces, aquí se definen las calificaciones de una mujer considerada como una viuda que debe ser sostenida económicamente por la iglesia. Así es, está claro, ¿verdad? Sostenida económicamente por la iglesia. ¿Por qué? Porque claramente se ve que es una viuda desamparada, que no tiene familia, no tiene hijos, no tiene aún nietos que la puedan ayudar. Entonces esas quedan al cuidado de la iglesia. Aquí lo está diciendo Pablo claramente en la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo. Entonces, considerada como una viuda debe ser sostenida económicamente por la iglesia.
No, ¿cuáles son las características que se deben de cumplir? Bueno, no debe ser menor de 60 años de edad. La razón es práctica aquí. Generalmente a esta edad tendrá dificultades para trabajar y quizá ya no tenga mucho interés en volverse a casar. Entonces está sola, está sin trabajo y está sin marido. Es viuda, ¿verdad? Entonces, una de las características importantes que debe de cumplir para que la iglesia se haga cargo de ella. 2, que haya sido mujer de un solo marido. Y número 3, que haga buenas obras. O que sea reconocida porque ha llevado una vida piadosa, ¿verdad? Pablo incluye una lista de algunas de esas prácticas deseables en una mujer viuda. Y aquí las tenemos. Entramos al punto número 4. ¿Cómo relacionarse con viudas jóvenes? ¿Cómo debe ser la relación ante viudas jóvenes? 1 Timoteo 5, del 11 al 16. Y aquí tenemos el 11, dice: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Bueno, entonces, ¿qué le está diciendo Pablo aquí a Timoteo? No las incluyas en la lista para el sostenimiento de la iglesia a las viudas jóvenes. ¿Por qué? Bueno, aquí está dando algunas razones. Entonces, las viudas jóvenes no califican para ser incluidas en la lista de mujeres que deben recibir la ayuda. Fíjense bien, ayuda social permanente, o sea, continuamente, de la iglesia. Puede ser que temporalmente habrá que ayudarlas, temporalmente, ocasionalmente. Esta ayuda es solamente mientras pueden resolver de manera permanente su situación, ¿verdad? Entonces es interesante cómo Pablo elabora su pensamiento. Dice que puede ocurrir, aquí están dos cosas: que la viuda joven vuelva a casarse. Pues sí, ¿verdad? Está viuda, pero está joven, entonces puede volver a casarse. Y ya el marido pues la va a sostener, ¿verdad? Económicamente. O número 2, puede ser que se case con un hombre no creyente en Cristo. Y entonces tendrá la tentación de apartarse de la congregación. Eso todavía es más peligroso para ella, ¿verdad? Ok. Que se tenga que apartar de la congregación por cuestión del marido, porque eligió a un marido no creyente, a un nuevo marido no creyente. Bien, versículos 12 y 13. Dice el 12: incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Incurriendo así en condenación, ¿cuándo? ¿Por qué decimos eso? Porque en el versículo anterior estamos diciendo que se volvió a casar con una persona no de fe, una persona no creyente en Cristo. Y el versículo 13 dice: y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Bueno, estando bajo juicio por haber abandonado su primer compromiso. ¿Cuál es ese primer compromiso de que nos habla aquí? Bueno, puede ser que es una referencia al hecho de que cuando murió el esposo, expresaron su deseo de dedicarse solamente a Cristo y a su iglesia. Puede ser, ¿verdad? Ok, y abandonan su compromiso de fe. ¿Por qué? Porque ahora está nuevamente eligiendo esposo. Y aparte, eligiendo mal, ¿verdad? Versículos 14 y 15. Dice el 14: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Y el 15 dice: porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. Ya algunas se han apartado. Bueno, a las viudas jóvenes las anima a que se vuelvan a casar, ¿verdad? Tienen edad, pueden volverse a casar, tener hijos y gobernar bien su casa. ¿Ok? ¿Para qué?
para que no den lugar a su adversario, al adversario de todos nosotros, a Satanás. Versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas, ¿verdad? O sea, si hay necesidad de sostener a viudas, la palabra de Dios está haciendo mucho énfasis en que en verdad lo sean, ¿verdad? O sea, que en verdad estén desamparadas. Si hay hijos, si hay nietos, la responsabilidad cae en ellos. Así es. Versículo 17. Y aquí estamos entrando al subtema 5. ¿Cómo relacionarse con los pastores y ancianos? Con los pastores y ancianos. Bueno, vamos a estar en 1 Timoteo 5 del 17 al 21. Y el 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Bueno, que es dignos de doble honor, ¿verdad? Pues qué bonitas palabras para los siervos de Dios, para los siervos de Dios. Dios premia, Dios le premia, hermano, hermana, cualquier obra buena que haga, cualquier actividad en la obra de Dios, Dios la premia. Aquí estamos hablando, sean dignos de doble honor. Bueno, entonces el quinto grupo, ¿verdad? Lo integran los obreros de la iglesia, ancianos, pastores, obispos. Acuérdense que decir ancianos, decir pastores y decir obispos es como equivalente. Entonces este es el otro grupo, el último que vamos a hablar, ¿verdad? Ellos se les debe tratar con dignidad a causa de su posición de liderazgo. Definitivamente no puede desempeñarse un ministerio adecuadamente cuando un líder, fíjese bien, no cuenta con el respaldo, con el respeto que necesita. El respeto. ¿Qué está diciendo el versículo aquí? Sean tenidos por dignos de doble honor. Eso implica mucho respeto, hermanos, mucho respeto hacia los líderes de la iglesia. Entonces, cuando algún líder es acusado de alguna conducta indebida, se debe tener el testimonio de 2 o 3 personas. De 2 o 3 personas, ¿verdad? O sea, que esa acusación realmente se requiere comprobar que es cierto, ¿verdad? Porque puede ser que sea falsa y se debe tener mucho cuidado ahí. Versículo 18. Dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bueno, el obrero es digno de su salario, dice ahí, ¿verdad? Pablo cita las palabras de Deuteronomio 25:4 en la primera parte. Deuteronomio 25:4, para argumentar sobre el trato y reconocimiento adecuados para quienes sirven como dirigentes de la iglesia. En Gálatas 6:6 encontramos un buen comentario a este versículo. ¿Qué dice Gálatas 6:6? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Verdad? Reconocer entonces a quienes nos instruyen. Entonces, el aspecto económico es muy delicado para que el pastor tenga que estar negociando para recibir su salario a tiempo. No sería lo justo, ¿verdad? El salario debe de estar asegurado. Este aspecto se debe cuidar debidamente para dar un testimonio positivo delante de los que no conocen al Señor. Versículo 19 dice, contra un anciano no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. Bueno, los miembros también deben cuidar la reputación de sus dirigentes. Si reciben alguna crítica, deben exigir el testimonio de 2 o 3
testigos. Esta protección es la misma que podía recibir cualquier miembro, fíjese. Aquí no es exclusiva de que porque sean líderes, no. Era la cultura hebrea. Cualquier miembro de la comunidad hebrea. Tenemos base bíblica, nada más se las voy a mencionar. Deuteronomio 17:6, yéndonos a los tiempos más antiguos. Y Deuteronomio 19:15. Por lo tanto, cada miembro de la iglesia también debe recibir la misma protección. Y esto ya es del Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 13:1. Segunda de Corintios 13:1 habla también de ese 2 o 3 testigos, ¿verdad? Cuando se acusa a una persona, a un miembro de la iglesia. Versículos 20-21. Dice el 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y el 21 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Aquí tenemos el derecho de cada ciudadano, equitativamente, igual, aplicado equitativamente para todos, sin tener ninguna preferencia, ¿verdad? Bueno, no haciendo nada con parcialidad, dice ahí, ¿verdad? Es el consejo de Pablo a fin de mantener la justicia para con todos, la impartición de justicia equitativamente, igual para todos, ¿verdad? Si un dirigente de la iglesia peca obstinadamente, acá dice que persiste, o es parecido, obstinadamente peca, ya sea en el aspecto moral o doctrinal, y después de ser exhortado, no se arrepiente, fíjese bien, después de ser exhortado, no se arrepiente, debe de ser corregido públicamente, como dice el final del versículo 20. ¿Qué finalidad? ¿Qué razonamiento le da Pablo a esto de que debe ser corregido públicamente? Bueno, a fin de sentar un precedente para los demás. Y en la palabra de Dios dice para que los demás también teman. Ese es el razonamiento de Pablo, ¿verdad? Que quede asentado como precedente para que los demás teman y no resbalen en ese tipo de faltas de pecado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos concluir de manera general en este estudio? Relaciones interpersonales en la iglesia. Bueno, vamos a decir solamente a manera de conclusión este punto. Fíjese bien, debemos relacionarnos con otras personas. ¿De qué manera? Estamos hablando en el templo, en la iglesia, ¿verdad? En la congregación. ¿De qué manera? Bueno, de manera que el nombre de Cristo sea glorificado. De manera que el nombre de Cristo sea glorificado. Que nada empañe la pureza, ni desvíe la intención de relacionarnos con alguien al grado de deshonrar al Señor. Es en comunión con Cristo que nuestras relaciones con otras personas cobran sentido y significado. Tengo una fuerte comunión con Cristo. Bueno, entonces todo eso me da pauta o implica en mi vida de que la relación con los integrantes de la congregación va a ser buena, ¿verdad? Va a tener sentido, va a tener significado. Si mi comunión con Cristo está bien fortalecida. Glorificaré a Cristo también, ¿verdad? Glorificar a Cristo, tener una firme comunión con Cristo. Pero para esto, déjeme decirle que primeramente tenemos que tener a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Si usted ya tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida, perfecto, le felicito.
pero tal vez no ha tomado esta decisión de fe, que Cristo no sea el Señor y Salvador de su vida. Quiero decirle que este es el momento para que lo haga. Es muy sencillo, nada más tiene que ser muy sincero. ¿Qué tiene que hacer? Declararle a Dios que es pecador. Ese es el primer paso. Arrepentirse de sus pecados es el segundo paso. Y el tercer paso es creer en Jesucristo, creer que vino y murió por usted en la cruz. Abrirle las puertas de su corazón para que entre como Señor y Salvador de su alma. Fíjese bien, Señor y Salvador de su alma por la eternidad. Esta es la decisión más importante en toda la vida de cualquier persona. Lo invito a que la haga. Después solamente debe de tratar de vivir en la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En la Biblia. O sea, leer la palabra de Dios nos orienta para saber cómo llevar, por qué rumbo llevar esta vida, de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí abajo le dejamos en la descripción del video un folleto que le orienta más de esto último que le estamos diciendo. Gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Suscríbase, comparta y dele like. Todo eso nos ayuda para que más personas conozcan de la palabra de Dios. Y quiero hacer un breve comentario al respecto de la suscripción. Me da gusto que, aunque va despacito, pero ha ido aumentando con el tiempo. De tal manera que ya casi hay 100 suscriptores. O sea, hay 100 personas interesadas en estos estudios donde exponemos la palabra de Dios para que su vida tenga sentido, para que su alma pueda ser, si no lo es ya, salva, ¿verdad? Así es. Y nos da gusto, tal vez ya para la próxima semana o 2 más, ya sean 100 suscriptores. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Vamos a orar para así quedar despedidos. Nos ponemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esto que tú has hecho posible, exponer tu palabra. Te pedimos que pueda ser de bendición para cada persona que le ha puesto atención y que le seguirá poniendo atención, porque esto queda grabado, lo sabemos, mi Dios. Bendice pues esta tu palabra, síguela bendiciendo. Bendice cada persona que la ve, que la escucha. Bendice su familia. Y trabaja en sus corazones para que se esfuercen cada día más para vivir en tu voluntad. Perdona nuestras faltas, te lo pedimos todo en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.